Soy el doctor David Nicolás Pérez y me voy a encargar de exponerles la clase relativa a la ictericia obstructiva, a su manejo diagnóstico y a su tratamiento. Dentro de los objetivos que nos planteamos o que nos hemos fijado en esta clase, pues fundamentalmente es conocer manifestaciones clínicas, cómo diagnosticar un paciente con un síndrome ictérico, sobre todo cuando hay una ictericia obstructiva, cómo llegar al diagnóstico de la obstrucción y qué opciones terapéuticas pues tenemos disponibles en la actualidad para tratar este síndrome, sobre todo también para tratar las complicaciones, fundamentalmente la colangitis aguda. Aquí les hemos puesto dos links, dos enlaces, donde tendrán dos capítulos para el estudio o el repaso de la ictericia, del síndrome ictérico y también pues del manejo de la colelitiasis y coledocolitiasis. Bueno, a modo de recordatorio, que esto se supone que ya lo habrán estudiado en patología general, recuerden lo que era la ictericia, que es la acumulación de pigmento biliar en la piel y en los tejidos, aunque visiblemente es más patente en la piel. Y concretamente esto se evidencia cuando la bilirrubina plasmática es superior a los 2 miligramos de cilitro. Y recuerden que es importante que se fijen no solo en la piel, sino en la esclerótica, porque es ahí donde se puede detectar la subictericia, cuando hay un nivel bajo de bilirrubina, concretamente en torno a los 2-3 miligramos de cilitro. Y también recuerden lo que era la colestasis, que no es más que la presencia de prurito asociado a una ictericia con elevación de fosfatasa alcalina y GGT, y cuando coexiste una obstrucción en el árbol biliar, bien intrahepático. En la fisiopatología de la ictericia obstructiva, pues está la bilirrubina tanto la fracción conjugada como no conjugada. Entonces, realmente todo esto está provocado porque hay una obstrucción en el árbol biliar, como ven aquí en este gráfico. Se obstruye el flujo biliar por cálculos, por tumores, y esto va a producir un aumento de la presión en los conductos biliares que retrógradamente se va a trasladar al canalículo biliar intrahepático. Eso evidentemente va a provocar una alteración, ya no solo en la transformación en la conjugación de bilirrubina, sino también que la bilis finalmente tenga que fluir al torrente sanguíneo. Fluye la bilis, por tanto, ácidos biliares, pigmentos biliares, colesterol, etc. Todos los productos del hepatocito, y eso va a dar lugar a la aparición de prurito, hipercolesterolemia, xantomas cutáneos, como pueden ver aquí en este gráfico. Y evidentemente va a dar lugar a la aparición de hipocolia y de coluria. Evidentemente, al producirse una absorción de ácidos biliares va a aparecer esteatorrea, una absorción de vitaminas y liposolúmenes. Veamos aquí en el siguiente gráfico, podemos ver lo siguiente. En la ictericia que estamos estudiando fundamentalmente en esta clase, es una ictericia posthepática. Y en esta ictericia posthepática va a estar elevada la bilirrubina total, y tanto la bilirrubina conjugada como no conjugada. Pero sobre todo, fundamentalmente la conjugada. La fosfatasa alcalina también, la gamma-glutamina transpeotidasa, y evidentemente esto va a dar lugar, como decía antes, a la coluria y a hipocolia, etc. Pero es que aparte la obstrucción puede dar lugar a dolor abdominal, el cuadrante suelto de epigastrio e hipocondrio derecho, irradiado a veces a espalda. Bueno, esto es para recordar la hipocolia, acolia, coluria, aunque esto ya lo habrán estudiado en patología general. Bien, la etiología es múltiple de la obstrucción biliar, hay listados para eso, pero bueno, fundamentalmente hablemos de la coledocolitiasis, aquí y de la colangitis, pues por ejemplo aquí, como ya les estoy diciendo, se puede llegar a un diagnóstico con la ecografía abdominal, podrán ver conductos biliares dilatados, y a partir de aquí se pueden realizar otras técnicas, como puede ser la ecografía de resonancia magnética o la CPR. En el caso de la obstrucción biliar, se puede producir también por tumores, un colangiocarcinoma o un cáncer de páncreas. En el caso del colangiocarcinoma puede ser un colangiocarcinoma intrahepático o extrahepático, puede ser inicialmente asintomático o producir una colestasis disociada asintomática o producir dolor o una ictericia indolora, prurito, pérdida de peso. Se pueden elevar marcadores tumorales que no son muy específicos, por ejemplo, elevarse el CA19-9 o el CEA, que puede, por ejemplo, el CA19-9 elevarse ante una obstrucción biliar benigna, un cálculo.
El diagnóstico se lleva mediante la ecografía abdominal y complementado con la resonancia magnética, que nos va a dar el diagnóstico y a realizar un estudio de extensión de la enfermedad. El tratamiento del colangiocarcinoma pues es realmente curativo, en menos del 20% de los casos se puede conseguir la selección curativa. Se puede hacer hepatectomías cuando se afecta el parénquima intrahepático, y se puede hacer, en el caso de carcinoma extrahepático, una resección amplia realizando una hepaticoginostomía, o bien cuando se afecta el colédoco distal y el páncreas, una técnica de Whipple, una duodenopatectomía cefálica de Whipple. Bien. Otra causa de obstrucción biliar, la colangitis esclerosante primaria, que posiblemente se os explique en otra clase, es una inflamación progresiva de los conductos biliares extrahepáticos, que produce fibrosis y estenosis múltiples. Aquí tienen imagen, esta imagen de colangioresonancia magnética, una imagen de estenosis múltiples, de árbol podado, prune tree, y que bueno, el único tratamiento es drenaje biliar cuando se puede, y si no, trasplante hepático. Otra causa, como os comentaba antes, el cáncer de páncreas, el cáncer, por ejemplo, de cabeza pancreática. Puede producir dolor abdominal, pérdida de peso, esteatorrea, puede estar elevada en sangre la lipasa, la amilasa, el CA19.9, y el diagnóstico se lleva fundamentalmente con una ecografía abdominal, donde podemos ver conductos biliares dilatados, una lesión en cabeza pancreática, aunque no siempre es visible, recuerden pacientes obesos o con mucho aire, y sobre todo va a ser muy útil el TAC, para ver bien claramente el páncreas y la existencia de masas. Se puede realizar una biopsia percutánea o a través de ecoendoscopia, biopsia o citología, para confirmar el diagnóstico, y en nuestro caso el tratamiento será una técnica de Whipple en cabeza de páncreas o una pancreatectomía parcial pues de cola. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de la ictericia obstructiva? Pues las consecuencias y yo creo que las complicaciones, pero la más importante es la colangitis aguda, de la que en un ratito vamos a hablar. También puede aparecer prurito, como comentamos al principio, prurito que puede ser muy intenso, que puede deteriorar grandemente la calidad de vida del paciente, y también, bueno, a consecuencia de la absorción de vías biliares, de sales biliares, como luego veremos, pues puede producir una mala absorción de vitamina K, puede aparecer hipocoagulabilidad. Y con lo cual es muy importante que estos pacientes, antes de cualquier procedimiento diagnóstico, verificar que el paciente no tiene una hipocoagulabilidad o un tipo de protrombina alargado. Y si eso es así, antes de hacer cualquier procedimiento invasivo, hay que administrar vitamina K para corregir los trastornos de la coagulación. Otras consecuencias, pues acúmulo de lípidos plasmáticos, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, aparición de santelasmas cutáneos, que son depósitos de colesterol, y como decía antes, pues bueno, se puede producir una absorción de vitaminas liposolubles, por ejemplo, pues la vitamina K, D, E y E. Puede aparecer a largo plazo osteoporosis, pues trastornos precisamente del metabolismo de la vitamina D, y hay riesgo de desnutrición que puede estar asociada, pues por ejemplo, si el paciente tiene un cáncer de páncreas. Bien, vamos a hablar un poquito de la colangitis, que es una complicación importante, como ya les comentaba, de la ictericia obstructiva. Es una inflamación que afecta al aro biliar, pero producido por una infección bacteriana, fundamentalmente. Las bacterias, el aro biliar en principio es estéril, pero está en comunicación con el duodeno, con el tubo digestivo. Normalmente el flujo biliar, cuando es libre, cuando hay obstrucción, impide que las bacterias, que la flora bacteriana, asciendan por el aro biliar. Y también en estos casos, cuando se produce una obstrucción de la vía biliar, se está impidiendo que el arrastre de bacterias al duodeno, y en estos casos se va a producir poco a poco un ascenso de la flora bacteriana, una colonización del árbol biliar que puede evolucionar sin gran carga bacteriana y obstrucción a una infección local que va a dar lugar a la colangitis. Los factores de riesgo fundamentalmente para la colangitis, pues lo que tienen aquí es la obstrucción biliar por cálculos. Y aquí tienen la regla de las 4 Fs: sexo femenino, la obesidad, el embarazo, mujeres fértiles y la edad por encima de los 40 años. Esos son factores de riesgo para aparición de una colangitis, que también se puede ver también en caso de tumores de páncreas o un colangiocarcinoma.
Normalmente los cálculos vienen o se han generado en el propio colédoco o bien han migrado desde la vesícula biliar. Entonces, bueno, las bacterias, como ya hemos dicho, proceden del duodeno, del tubo digestivo, y van a ser fundamentalmente gram negativos y en menor medida anaerobios. Gram negativos, E. coli, Enterococcus, Klebsiella, a veces también Pseudomonas. Y por tanto, cuando estas bacterias llegan a la vía biliar, pueden no solo afectar a la vía biliar extrahepática, sino también a la intrahepática, y pueden viajar al torrente sanguíneo, dando lugar a manifestaciones sistémicas como la fiebre, aunque también el dolor en el hipocondrio derecho, la ictericia o la obstrucción biliar. Y a partir de aquí se puede generar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y la producción de un shock séptico peligroso que puede provocar una dilatación de los capilares sanguíneos, un aumento de la permeabilidad vascular, dando lugar a hipotensión y que puede lugar a disminución de la perfusión cerebral, dando lugar a confusión. Ahí tenemos la tríada de Charcot, aquí bien explicada, o la penta de Reynolds, que son las manifestaciones típicas de la colangitis ascendente. Para investigar la colangitis, pues básicamente con anémia sanguínea, con hemocultivos, con pruebas de imagen detectando la obstrucción biliar, y fundamentalmente habrá que hacer, en la medida de lo posible, una CPR para desobstruir el árbol biliar y favorecer, de nuevo, restablecer el flujo biliar. El tratamiento de la colangitis, además del drenaje biliar, es administrar fluidos para tratar la hipotensión y también administrar antibióticos para combatir la infección bacteriana localizada o diseminada. Cuando hay grandes cálculos que no se pueden extraer, pues habrá que hacer una litotripsia extracorpórea o bien una litotripsia intraductal a través de una colangioscopia. En caso de tumores, pues puede colocar un stent de plástico. Un stent no es una prótesis, un tubito de plástico o metálico. Y esto hay que complementarlo. Cuando hay cálculos, cuando la obstrucción son cálculos, hay que complementarlo con una colecistectomía, porque la vesícula biliar es el reservorio de los cálculos. Importante, una colecistitis aguda no es una colangitis. Una colecistitis es una inflamación de la vesícula biliar producida por la obstrucción del conducto cístico por un cálculo. Eso produce un éstasis biliar de la vesícula, un aumento del tamaño de la vesícula que va a producir dolor, un proceso inflamatorio local que puede además complicarse con un absceso y que puede afectar incluso a una obstrucción en contigüidad del conducto biliar principal del colédoco, dando lugar a un síndrome de Medici. Se diagnostica fundamentalmente con ecografía, donde aquí pueden ver la vesícula dilatada con múltiples litiasis. A veces puede aparecer dolor, dolor en el caso de la compresión por el transductor de la vía biliar, de la vesícula biliar, que es lo que se llama el síndrome de Muskel positivo. Puede aparecer también un engrosamiento de la pared de la vía biliar. Para diagnosticar una colecistitis, además de la ecografía, se puede realizar una colecintigrafía mediante ácido himino-diacético. En condiciones normales, este isótopo, esta sustancia, va a rellenar el árbol biliar y la vesícula y por tanto se va a poder ver en las gamografías que se hacen en esa técnica. Cuando hay una colecistitis, como el conducto cístico está obstruido, no llega a contraste la vesícula biliar y por tanto cuando se realizan imágenes con una gamografía, con una gamma cámara, verán que el árbol biliar se opacifica, pero la vesícula no, la vesícula está excluida y por tanto eso es un signo que indica o que sugiere que hay una colecistitis, que hay una obstrucción del conducto cístico. Por ejemplo, un tumor. Bueno, este es un algoritmo general del paciente con ictericia obstructiva o con colestasis en general. Yo creo que es importante que lo tengan presente. Yo creo que ya no solo para esta clase, sino en general, en el ámbito de toda la gastroenterología y hepatología. Cuando hay una sospecha de colestasis, haya o no ictericia, pues evidentemente hacemos una evolución clínica del paciente, una exploración, ver si hay hepatomegalia, si hay ictericia, subictericia y una analítica, donde vamos a poder ver la colestasis. Recuerden que la primera técnica de imagen a pedir va a ser la ecografía. Recuerden, barata y no invasiva. Entonces, en la ecografía podemos ver que no hay dilatación de la vía biliar. Entonces, nosotros a partir de la analítica y de la clínica que nos cuenta y que estamos viendo al paciente, pues podemos sospechar una colestasis extrahepática.
o intrahepática. Entonces, si la obstrucción puede que no sea extrahepática, sino intrahepática en el interior del parénquima hepático, que afecte a la vía biliar intrahepática, pues entonces habrá que hacer pruebas analíticas especiales y considerar una biopsia hepática. Por ejemplo, una colangitis biliar primaria, por ejemplo. Pero si pensamos que puede haber una colestasis extrahepática, o sea, una obstrucción a nivel de la vía biliar extrahepática, de los grandes conductos biliares, pues aquí pues podemos realizar una resonancia, como decía, como paso previo a CPR. Por ejemplo, si hay dudas acerca de la existencia de cálculos en el colédoco. Y recuerden que puede haber cálculos que no sean grandes, sino pequeños, 2-3 milímetros, una microlitiasis, que puede provocar ictericia o dolor o colestasis en el paciente. Recuerden lo que les comenté, que lo tiene aquí abajo, que la resonancia, con la resonancia magnética nuclear, puede no detectar cálculos coledocales menores de 2-3 milímetros. Y en ese caso lo tienen aquí añadido en el algoritmo, pues se puede hacer una ecoendoscopia, la USE, ecoendoscopia o ultrasonografía endoscópica. Y en caso de detectar cálculos, pues lo que hay que hacer directamente, o detectar una estenosis tumoral, por ejemplo, ahí habría que ir a realizar una CPR. Si en la ecografía inicialmente sí que vemos dilatación de la vía biliar, entonces si la dilatación de la vía biliar es intrahepática, podemos ir directamente a una colangioresonancia y posteriormente, para delimitar mejor el árbol biliar, y posteriormente una colangiografía transporoidopática para intentar realizar el drenaje de la biliar, sobre todo si la probabilidad de indicar un drenaje es elevado. Porque recuerden, si hay una obstrucción intrahepática, puede ser más difícil el drenaje mediante una CPR. Se puede realizar, pero a veces puede ser más difícil. En cambio, si la dilatación es extrahepática, con o sin dilatación intrahepática, podemos ir directamente a una CPR. Pero si hay dudas, como siempre, una segunda prueba, que puede ser colangioresonancia o ecoendoscopia, antes de ir a la CPR. Que recuerden que es una técnica muy buena, pero es agresiva. Y recuerden los efectos secundarios de la CPR, fundamentalmente pancreatitis por CPR. Bueno, aquí tienen pues una pregunta que les ponemos a modo de repaso de clase. Y bueno, ya les pondremos un link para que puedan ver un vídeo ilustrativo de lo que es una CPR. En este caso, un paciente con coledocolitiasis. Un catéter que se va a insertar en la papila de Vater. Verán a la izquierda el orificio corresponde a la luz del duodeno y el endoscopista orienta el catéter hasta que lo introduce a través de la papila. Una vez ahí va a realizar una esfínterotomía. Vean el alambre del esfínterotomo que lo tiene que reorientar hacia la parte interior, así se vería a través de escopia, y una vez que lo tiene bien orientado hacia la parte anterior del duodeno, procede a hacer el corte, como verán en el vídeo, que puede ser aproximadamente de 1 centímetro. Al mismo tiempo se cauteriza y posteriormente se introduce un balón que se infla dentro de la vía biliar y se extrae, se arrastra los cálculos existentes en el colédoco. Aquí ven de color amarillo 2 cálculos que en este momento pasan a la luz del duodeno. Y muchas gracias por su atención.